Qué maravilla es el cine, ¿verdad? Que nos transporta, nos transporta a Venecia, ¿verdad? Hola, buenas noches a todos. Tengo el gusto de presentar y tenemos de veras el honor aquí en esta Universidad Nacional Autónoma de México de tener a un gran invitado que es el doctor Gonzalo Uribarri. Es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, con mención honorífica, tiene estudios de posgrado en materia procesal, amparo, diplomado en interpretación y argumentación jurídica y tiene diplomados, es experto también en arbitraje comercial internacional por la Escuela Libre de Derecho y pues tiene muchísima experiencia, es profesor en la Universidad Panamericana, en el Tecnológico de Monterrey y además de eso en algunas universidades, por ejemplo como son La Salle, la Universidad de Cristóbal Colón en Veracruz, y actualmente trabaja en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene muchos libros escritos, además es un gran conocedor de la música, de la literatura, del cine, es uno de los grandes profesores que ha escrito y ha relacionado el cine con el derecho de manera magnífica. Y entonces, para mí sí, de veras estoy muy contenta de poder compartir con ustedes algunas palabras del profesor. Y él eligió esta película para proyectárselas a ustedes. Y vamos a ver qué nos tiene que decir. Bueno, les pido un fuerte aplauso para él. Hola, buenas noches. Bueno, sí, efectivamente, El Mercader de Venecia es una película riquísima que no solamente refleja una época y un mundo diverso al que nos podríamos imaginar del siglo XV y XVI. La verdad es que cuesta trabajo a veces cuando ve uno por primera vez una película con temas jurídicos, ligar el tópico de la justicia, los principios, los valores, la ley, etc. Y comentábamos ahorita con la doctora, antes de entrar, que después de ver 15 y 20 veces la película, todavía sigues encontrando detalles que habían pasado inadvertidos. Bueno, pues yo agradezco mucho la invitación a esta magnífica universidad, a la Facultad de Derecho, para venir a platicar del Mercader de Venecia. Voy a dividir mi exposición en tres partes. La primera, bueno, pues es una pequeñísima introducción del derecho y las manifestaciones culturales del derecho mismo. El mundo del derecho y de la justicia se han estado ya manifestando no solo en las normas positivas que conocemos, en las leyes, en los reglamentos, pues también encontramos reflejo de situaciones de este tipo en el cine, en la literatura, poesía y novela, en la música, especialmente en la ópera. Es decir, las bellas artes han recogido diversas obras y películas que representan importantes muestras de la cultura jurídica. Las manifestaciones culturales basadas en estos instrumentos aportan numerosísimos elementos de análisis jurídico porque casi siempre, o diríamos siempre, traen consigo conflictos humanos. Recordemos que si no hubiese conflictos humanos, todo sería convivencia y paz, tranquilidad y dicha, pues a lo mejor ni existirían los abogados ni los tribunales. En las escuelas y facultades de Derecho, y quizá en otras áreas de disciplinas sociales, se tiene la idea o el prejuicio muy arraigado de que el cine se utiliza como relleno de un programa académico, ¿sí? Es decir, pues la primera impresión que pudiera tener un alumno, es decir, nos van a pasar una película, qué bueno, yo no quería ver el tema ese, me aburre. Otro podría decir, claro, el profesor no preparó la clase y nos está poniendo ahí, nos está aderezando una película para llenarnos el espacio. Sin embargo, es necesario mencionar
que, por ejemplo, en varias universidades europeas ya aparece en el plan de estudios la materia de cine y derecho. Para estudiar hoy al derecho no nos basta ya la norma jurídica, es decir, es un instrumento, es una herramienta pedagógica bastante, digamos, rica en hechos, en situaciones, en conflictos que no podemos soslayar los profesores, sobre todo si somos profesores de derecho procesal o de áreas afines. El cine como instrumento o herramienta didáctica es muy útil. Existen hoy muchas películas que abordan variados problemas sociales, políticos, culturales, en los que el factor legal tiene una intervención vital, incluso para la trama del propio guión. Lo interesante del cine, a diferencia de otros medios como la literatura o el teatro, por ejemplo, pues es que podemos apreciar en su plenitud las distintas conductas, las distintas condiciones del drama humano que se está desenvolviendo, como el que acaban de ver, donde se adueñan el derecho y la justicia de las circunstancias. Me han presentado aquí una lista de varias películas y brillantes expositores que van a comentarlas, y bueno, la verdad es que auguramos que después de ver esta película y las que seguramente van a seguir en este ciclo de cine jurídico, cine debate jurídico, voy a hablar también del cine judicial a continuación, pues yo creo que ustedes ya no van a ver el cine de otra forma, es decir, ya van a ser un poco más críticos, las películas ya no van a ser lo mismo para ustedes, es un entretenimiento ciertamente, pero es una herramienta muy útil para atisbar en las mentes, en las conciencias y en las intenciones de las personas, hombres, mujeres. Van a ver las películas desde un punto de vista más crítico y las van a poder asimilar mejor después de estos ciclos de cine, y sobre todo que les va a ser muy útil para en su momento encontrar figuras jurídicas y conocer y materializar su contenido. Rápidamente menciono, en el campo cinematográfico localizamos normalmente aquellas películas que se ubican en el sector que les llaman de juicios o trial films, es decir, películas con una trama judicial donde aparecen funcionarios judiciales, abogados, ministerios públicos, por supuesto las partes, gente ordinaria, testigos, ¿verdad? Y pues todas esas películas pueden ser reflexionadas a la luz de los principios generales del derecho, podemos encontrar argumentación jurídica, podemos encontrar la ética profesional del juez, la ética del judicial, la ética profesional del abogado, del ministerio público, ¿no?, que le llaman en el derecho anglosajón fiscales. En fin, podemos encontrar una serie de elementos útiles que pueden incentivar para mejorar su capacidad argumentativa. Me han mencionado que son alumnos de entre tercero, cuarto, quinto semestre, de modo que están precisamente ahora sí que en el fragor de la batalla de conocer no solamente el derecho, sino también de conocer cómo se debe argumentar el derecho. Entonces circulan muchas listas de este tipo, ¿verdad? Mencionábamos hace un momento una muy emblemática, la doctora Karina y yo, la se llama Justicia para Todos, también de Al Pacino, de 1979, ya es una película viejita, 79, todavía tenía pelo y ustedes no habían nacido. Y sin embargo, son películas de los años 70, muy valiosas, pero también podemos, por ejemplo, ver películas contemporáneas, incluso latinoamericanas, no solo hollywoodenses, como por ejemplo El secreto de sus ojos, es una película argentina del 2009, pues es bastante truculenta, pero muy interesante también en el asunto de la ética
de los juzgadores. En fin, hay muchas películas, novelas que tienen como tema principal o adyacente el de la justicia, o juicios muy llamativos. Por ejemplo, casi todas las novelas de John Grisham han sido llevadas a la pantalla, y seguramente algunas de las que tienen aquí enlistadas pues las van a ver, porque son películas emblemáticas de juicios en donde existe un dilema ético importante. Por ejemplo, aquí tengo Tiempo de matar, La firma, El informe Pelícano, El cliente, La cámara, Tribunal en fuga, que es más reciente, pero también hay muchas otras que de repente pasan en la televisión. Ayer, por ejemplo, estaban pasando Los juicios de Nuremberg en la televisión. Es una película larga, densa, no sé si la tengan aquí o para otro ciclo, pero es interesantísimo ver Los juicios de Nuremberg, independientemente que es una película de 3 horas, hay que poner 2 intermedios y muchos refrescos para poder aguantarla. Pero es muy valiosa esa película porque ahí se delimita precisamente el antes y el después de la reglamentación jurídica. De eso podríamos hablar en otra ocasión. Bueno, el tópico central de las películas como la de esta tarde, pues es, a mi modo de ver, de la impartición de justicia a través de los contratos. Es un tópico, por supuesto, muy llamativo, un factor que rodea la realidad humana que se desea describir en la película y en la que se pueden, de hecho así ocurre, encontrar pasiones, comportamientos humanos que van de la ira, los celos, la venganza, ¿no?, el sentimiento de frustración. Todo eso Shakespeare lo dominó perfectamente bien. Shakespeare fue un maestro que ilustraba la psicología de sus personajes en todas las obras que escribió, tanto tragicomedias como comedias. Ya no voy a abundar más sobre la relevancia del cine. Hoy por hoy pues es un arte que llega a millones. Estaba leyendo yo hace unos días una sinopsis explicada de Batman, el Caballero de la Noche. Dice, ¿qué tiene que ver con el derecho? Pues tiene que ver muchísimo. Si ustedes se ponen a ver la película varias veces, encontrarán allí el reflejo de un estado fallido de derecho, en donde hay un héroe que además tiene también un dilema interno, ¿verdad? Porque es un héroe en el que de repente se encuentra con que existe un fiscal, ¿no?, Harvey Dent, el 2 caras. Ese personaje es el reflejo del Estado de Derecho y de legalidad, ¿sí? Está el Joker y están los señores mafiosos. Entonces, si ustedes unen bien los tres personajes y circunstancias, localizarán también abundante material sociológico, de sociología jurídica. Bueno, destacan en la película El mercader de Venecia, bueno, independientemente de la actuación de Al Pacino, que pues, como ustedes saben es un señor que empezó en los años 60 a actuar a través del teatro, y que cuando no hace películas hace teatro en Broadway, y es un actor que ha ganado varios premios en ese rubro. Pues la película El mercader de Venecia de 2004 está basada en la obra del mismo nombre de William Shakespeare. Bueno, El mercader de Venecia podemos encontrar toda una gama de figuras procesales. Este es el Seminario de Derecho Procesal. Pues es una de las más emblemáticas películas en donde vamos a localizar los principios generales, también derecho civil por supuesto, como la naturaleza de los contratos, la cláusula penal, el principio de seguridad jurídica. Encontramos también el principio de autonomía de la voluntad, encontramos también el tema de la negociación entre iguales, ¿no?, entre comerciantes y mercaderes. Y bueno, quiero señalar brevemente el contexto de la Venecia del siglo XV-XVI. Recordemos que Venecia fue una república durante 9 siglos aproximadamente.
era una república que se llamaba la Serenísima, ¿sí? La Serenísima República de Venecia. Entonces tenía una autonomía respecto de las demás repúblicas, ducados, y pues inclusive alejado del Sacro Imperio Romano Germánico, alejado un poquito del Imperio Otomano, y sin embargo al final sucumbe en los años del siglo XVIII, sucumbe ante el Imperio Austrohúngaro y después, bueno, con Napoleón. Pero durante muchos años, muchos siglos, Venecia fue una república independiente con sus propias leyes, si bien tenemos que recordar que ustedes lo saben muy bien porque estudiaron Derecho Romano y seguro que se acuerdan de la figura del Iudex y de la figura del Apud Judicem, que era precisamente la época posclásica del derecho romano, el derecho procesal romano, en donde comparece en la etapa del juicio precisamente para recibir pruebas y emitir una especie de sentencia. Por otra parte, Venecia era una república muy rica porque dominaba el comercio de toda la zona, ¿sí? Es decir, el mar Adriático y parte del mar Mediterráneo. ¿Por qué? Porque también importaban especias. Si ustedes se fijan, buena parte de la trama de la película El Mercader de Venecia, existe una especie como de situación incierta, ¿no? Una especie de condición incierta del regreso de los barcos de Antonio, que se fueron con cargamentos, ¿verdad? Y por allí se escucha que pues el cargamento de Antonio se perdió, los barcos no aparecían, y bueno, pues ahí estaba buena parte de la fortuna de Antonio. Vence el plazo del pagaré y pues resulta que tiene que pagar, ¿sí? Y bueno, esto es importante señalar que la República, la Serenísima de Venecia, tenía un gobierno a base de dux, o en latín, duque, ¿verdad? Que venía de la palabra duce, ¿sí? O dirigente. Ustedes se fijan muy bien en el dux de Venecia, pues eran los señores que estaban allá atrás en el tribunal, eran los que también dirigían la república y se hacían valer del iudex o de una especie de jurisperito para que resolviera la controversia. Hay una traducción de Menéndez Pelayo de la obra de El Mercader de Venecia, en donde habla de una especie de Porcia disfrazada de hombre. Dice que es el defensor de Antonio, pero en la trama no aparece muy clara esa situación, además de que Menéndez Pelayo pues reflejó más bien la traducción de la obra tal como la concibió, pero pues tenemos que utilizar ojos, ahora sí que jurídicos, para ver cuál era realmente la figura de Porcia disfrazada de hombre, si era defensor o si era un iudex. Y llegamos a la conclusión de que su actuación era la de un iudex o jurisperito llamado por el dux de Venecia para que resolviera la controversia in situ. Bien, tenemos pues los hechos generadores del inusual contrato que ahí se pactó, ¿verdad? Ya conocen ustedes la historia. Basanio, un noble veneciano que pues de repente se queda sin dinero y le solicita a su gran amigo Antonio un préstamo para poder buscar casarse con una rica heredera, Porcia, a quien la pretenden príncipes extranjeros y que deberá elegir según un ritual muy raro que no viene al caso mencionar. El ritual de los cofres es un cuento, es un detalle, un incidente que proviene de una obra que se llama Los Gesta Romanorum, que fue una colección de cuentos y anécdotas que se tradujo al italiano a fines del siglo XIV y que bueno,
recolecta cuentos y anécdotas de la Edad Media, y el incidente de los cofres es comentado en uno de esos cuentos. Shakespeare lo toma y lo incorpora a su novela. Lo mismo pasa con el pagaré y el pago con la libra de carne. Bien, pues tenemos entonces que los principales activos de Antonio como mercader pues son los barcos que transportan mercancías a diversas partes del mundo. De hecho, en la novela se habla de que viajaban hasta México, yo no lo creo. Le dice pues que acudan a Shylock, un rico usurero judío, y le solicita el préstamo, colocándose a Antonio como una especie de fiador. Shylock le recuerda la forma en que hablaba de él, ¿no? ¿Se acuerdan que le decía perro y un usurero? Es también importante destacar esta parte de la película. Los judíos y los musulmanes convivían en Venecia más o menos de manera pacífica. Quizás Shakespeare no los quería tanto y por eso le pintó un alma tan despiadada al judío, ¿verdad? Porque lo que se criticaba precisamente de la comunidad judía es que prestaban dinero con intereses, es decir, usureros, nada de lo que pasa ahora con la actual banca. Shylock le recuerda pues que se burlaba de él, que es un usurero, y sin embargo le presta los 3.000 ducados sin intereses. Ve que le dice, bueno, yo quiero hacerme tu amigo, ¿verdad? Te voy a prestar el dinero sin interés. Bien, ahí tenemos pues los términos pactados, en donde le dice, ven a casa del escribano, donde vas a firmar un recibo, prometiendo que si para tal día, 3 meses, ¿verdad?, no habéis pagado, entregaréis en cambio una libra justa de vuestra carne, cortada por mí del sitio de vuestro cuerpo que mejor me pareciere. Antonio dice, me agrada el trato, lo firmaré y diré que por fin he encontrado un judío generoso. Su amigo Bassanio le dice, espérate, no firmes en ventaja mía esa escritura, prefiero mejor quedarme con mi desesperación. Le dice Antonio, no temas, llegado el caso de cumplir semejante escritura, dentro de 2 meses, uno antes de expirar el plazo, habré reunido 10 veces más esa suma, ¿verdad? Al fin se cierra el trato, le dan el dinero, Bassanio se casa con Porcia, y poco después llega la noticia de que efectivamente pues, los navíos de Antonio han naufragado. El plazo para el pago de la deuda ha vencido sin ser cubierta. Shylock acude al duque de Venecia para que se ventile la causa judicialmente y se obligue a pagar a Antonio en los términos pactados. Esto, acuérdense que en la ley de las 12 tablas ni se necesitaba juicio. Uno como acreedor tomaba al deudor del pescuezo, ¿verdad? Y podía hasta matarlo, ¿sí? O usarlo como quiera, como una cosa, ¿verdad? Y bueno, el Dux admite la demanda, no sin antes pedirle reconsidere su petición, y le pide a Belario. Belario no aparece en la novela, mucho menos en la película, un sabio doctor en leyes que vive en Padua, se presente al tribunal y ayude a resolver la controversia. Belario no acude, pero envía a un joven y sabio doctor con una carta de recomendación. Le dice que está enfermo, pero que le recomienda al sabio doctor que, pues no por ser joven, es menos sabio y de maduro entendimiento, ojalá si fueran todos, con quien ha estudiado la causa y muchos libros al respecto, y pues además lleva el parecer del propio Belario. Tiene lugar el juicio, que ustedes vieron al final, las escenas que faltaron, donde recortaron y aparecí yo, en realidad ya no tienen tanta relevancia para el tema jurídico. Ustedes la podrán ver después. Como pudieron ver, el tribunal es presidido por el Dux de Venecia y los senadores. Los senadores eran el consejo que gobernaba Venecia, ante quienes se presentan las partes, Shylock y Antonio. Pero pues llega el joven sabio doctor en leyes
con la Carta de Belario, el Dux la ley para todos, ¿verdad? Ahí está el principio de transparencia. Es verdad, eran públicas las audiencias y nadie se opone a que sea dicho doctor quien resuelva el conflicto. También está presente gente del pueblo. Ustedes se pueden percatar que muestran odio por el prestamista judío, ¿sí? La comunidad judía en esas épocas y en otras latitudes, y también aquí en la Nueva España, pues no eran muy queridos, ni tampoco, por ejemplo, en su caso, los jesuitas. Entonces, la sociedad veneciana estaba conformada por cristianos fundamentalmente, pero, como ya mencioné, Venecia era una república riquísima. Tenía más de 180,000 habitantes para aquel entonces, pues apenas se podía comparar con la México Tenochtitlan, que tenía más de 1,000,000. De modo que eran las ciudades cosmopolitas del siglo XV, del siglo XVI, y muy ricas. Y pues había mucho comercio y pues el comercio que tenían que llevar entre judíos, cristianos y musulmanes. Recuerden que también esa fue una de las partes importantes de la historia de Venecia, que me gustaría seguir contando, pero no nos da tiempo. Bueno, pues Shylock presenta su causa y le pide que tenga clemencia, ¿verdad? No voy a reproducir el alegato del prestamista, porque de todas maneras ustedes recordarán, el principal argumento de Shylock se basa en el texto de la ley. ¿Sí? Ahí está precisamente el principio de seguridad jurídica, el principio de legalidad, mediante el cual él dice: las leyes de Venecia me protegen. Si ustedes no hacen cumplir las leyes de Venecia, maldigo la república. ¿Sí? Y donde, bueno, pues en aquellas épocas y mentalidades, una maldición dicha de esa forma, pues dolía bastante, ¿verdad? El argumento principal de Shylock es que su reclamación está apoyada en la ley. Aquí es en donde también creo que nos vendría muy bien recordar aquella máxima que dice: dura lex, sed lex, ¿no? La ley es difícil, es dura, pero pues es la ley, ¿sí? Más aún, la reclamación todavía trae un poco precisamente un resabio de lo que fue la ley de las 12 tablas, la ley sexta, en donde el deudor quedaba sometido a la potestad del acreedor. En la ley de las 12 tablas, pues en el periodo antiguo, ya sabemos que no se necesitaba juicio previo. Podías ir a la casa del deudor y tomarlo, ¿verdad? Hoy tenemos tribunales, tenemos juicios, y no podemos, si alguien nos debe algo, no podemos ir a su casa y quitarle la televisión, ¿verdad? Aunque algunas veces sí quisiéramos hacerlo, que paguen. Pero ese es precisamente el argumento del prestamista. Sin embargo, pues ustedes saben que es pintado también como un sujeto que tiene deseo de venganza, ¿sí? Ustedes pueden ver cómo al final dice: ustedes saben cuál es mi intención, ¿sí? Esa libra de carne es mía, yo ya la pagué, y ahora voy a llevármelo porque la ley me está respaldando. ¿Qué otros principios de derecho procesal encontramos en esta parte del juicio? Ustedes recordarán una audiencia pública, juicios orales. Era un juicio oral. La parte del juicio que vimos fue la recepción de pruebas. Ustedes se fijan perfectamente cómo le dice Porcia, que es el sabio doctor en leyes, dice: déjame examinar el contrato. ¿Qué principio de derecho procesal encontramos ahí?
el del principio de inmediación, ¿sí? Donde están las partes con el iudex desahogando la prueba. Vamos a ver materialmente el contrato, ¿no? Le dice, tómalo, reverendísimo doctor. Shylock se da cuenta de que parece ser que la justicia de su causa se puede dar. Le dice, bueno, te ofrecen 3 veces. Esa es una figura que se llama negociación, ¿sí? En la negociación le dicen, bueno, renuncia a la cláusula penal, pero te doy 3 veces los 3.000 ducados. Pues no, yo quiero que se cumpla la cláusula penal, ¿sí? En donde dicen, bueno, a ver, vamos a buscar si efectivamente hubo un principio de autonomía de la voluntad perfectamente bien manifestado. Les pregunta, ¿tú lo firmaste? Sí, lo firmé. ¿Y está dispuesto a cumplirlo? Pido al tribunal que sentencie. Dice, bueno, pues, le dice la Porcia, que es el sabio doctor en leyes, preparar el pecho para recibir la herida y que te corten la carne, ¿no? Dice, ¿traen una balanza? Pues claro que la traigo, ¿no? Saca la balanza y empieza a afilar el cuchillo. Es en donde el pobre de Antonio empieza a desmayarse, ¿no? Porque sabe que en ese momento pues, se va a cumplir una sentencia. Le dice Shylock, oh sabio y excelente juez, ¿sí? Es decir, no hay duda en cuanto a que la ley respalda el contrato y la pena convencional. Shakespeare conocía muy bien las costumbres venecianas, ¿sí? Repito, el incidente del anillo, los cofres, el pagaré con la pena convencional, vienen desde los Gesta Romanorum. Bueno, ¿qué podemos comentar del contrato? ¿Sería válido a la luz del derecho vigente? ¿Sería válido? A ver, ya vieron derecho civil, ¿verdad? No. Si no me contestan, aquí traemos unas hojas para examinarlo, si no se puede leer. ¿Sí se acuerdan del artículo 8 del Código Civil y el artículo 1831, que disponen que los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario? Y el otro artículo, el fin o motivo determinante de la voluntad de los que contratan tampoco debe ser contrario a las leyes de orden público ni a las buenas costumbres, ¿sí? Un asunto bastante vago, porque incluso hasta ahora encontramos dificultad en la misma jurisprudencia de saber qué es el orden público y qué son las buenas costumbres, ¿sí? Yo les invito a que profundicen en estos asuntos posteriormente. Bueno, aquí podemos llegar a la conclusión de que existe un contrato mutuo simple, ahora con interés. Simple, ¿verdad? Simple porque no le prestó con intereses. Y pues el contrato fue entre Antonio y Basario para obtener el dinero que le va a dar Shylock. Bueno, aborda por supuesto el alcance de la seguridad jurídica. Era importante que estuviese por escrito. Acuérdense de las formalidades. Hoy podemos hacer un contrato de préstamo de mutuo simple. Préstame 1,000 pesos, ¿cómo no? ¿Cuándo me los pagas? Pues cuando a mí me paguen, ¿verdad? ¿No? Típico. Y bueno, ¿cuándo te van a pagar? Pues antes del 2013, ok. Antes del 2013 no te vuelvo a molestar. Llegado el 2013, págame, ¿no? Llega el 2013 y ¿te acuerdas de los 1,000 pesos que te presté? ¿Cuándo? Entonces, la formalidad plasmada en los documentos no da seguridad, ¿cierto? Y sin embargo, la consensualidad de los contratos pues, sigue vigente. Lógicamente, al tratarse de una obra literaria que derivó en una película como esta, recuerden que las obras de Shakespeare, muchas han sido hechas películas, ¿no? Romeo y Julieta, por ejemplo, y otras han sido hechas ópera, por ejemplo, Antonio y Cleopatra, Otelo,
¿no? Han sido llevadas a la música también. Pero decimos, los hechos de la obra literaria son fantasía, y sin embargo, quisiera centrar la atención en la actuación del Judex, ¿sí?, para poder especular sobre su postura. Y esto nos lleva a la figura de la interpretación de los contratos. No sé si ya vieron en derecho civil esta importante área, pero si no la vieron, la van a ver pronto, ¿verdad? A menos que tengan algún descalabro, pero no lo creo. En la interpretación de los contratos, para entender y esclarecer el sentido de la voluntad de las partes, la doctrina señala que hay dos teorías. ¿Alguien la sabe? La teoría objetiva o de la voluntad declarada y la subjetiva o de la voluntad real. ¿Sí se acuerdan de esto? Más o menos. Estoy hablando en español. Todavía no lo ven. Bueno, según la primera teoría, la interpretación del contrato debe efectuarse en atención a los términos empleados en el mismo, sin considerar la voluntad de los contratantes. De acuerdo a la segunda teoría, la intención de los contratantes constituye la piedra angular en la búsqueda de toda norma contractual, debiendo prevalecer esta sobre los términos empleados. Creemos que la interpretación correcta en el caso de la película no solamente involucra la interpretación de las normas, de las leyes o de los códigos que regulan los contratos, sino es preciso interpretar los hechos para poder ajustarlos a la norma, ¿sí? Este es un ejercicio que se hacía desde los jurisconsultos, ¿sí? Primero interpreta los hechos y luego la norma. Pero ¿qué se hizo después? Que primero se interpretaba la norma y luego los hechos. Por eso estamos ahorita en un fenómeno en el que está cambiándose justamente el método de la interpretación. Como ya se me están yendo, me voy a apurar. Bien, yo creo que en el juicio veneciano, el joven y sabio doctor en leyes preguntó si confesaban haber firmado el contrato. Ambos respondieron que sí, con lo cual encontramos que en este contexto la teoría de la voluntad real o la interna pues es la más adecuada, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que dice el artículo 1851 del Código Civil? Ofrece la norma aplicable al caso veneciano. Si los términos de un contrato son claros y no dejan dudas sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Muy bien. Podemos decir que fue una interpretación literal la que hizo el joven doctor en leyes, joven, entre comillas, doctor. ¿Habrá sido de veras literal? ¿Por qué? A ver, ya hablé mucho. Ahora pregunto. Hable fuerte porque no oigo bien. Porque en el contrato no se establecía que se tenía que derramar sangre. Más fuerte. Porque en el contrato no se establecía que se tenía que derramar sangre. Bien, decía literalmente que era una libra de carne, ¿cierto? Sí. Correcto. Entonces aquí, ¿cuál es la actitud del Judex? Interpretar literalmente el contrato. ¿Sí? Corta de acuerdo a lo que pactaste. Acerca el cuchillo al pobre hombre, ¿no? Y ustedes hasta también brincaron porque los escuché. ¡Alto! No cortes, espérate. Corta solamente una libra, que es 454 gramos. No más. No puedes derramar ni una gota de sangre. ¿Por qué? Porque esa no está contenida en el contrato, ¿sí? Y más aún, podemos ir más allá, ¿verdad? Podemos ir más allá porque las leyes venecianas decían que si se atentaba contra la vida de un veneciano, se castigaba con la confiscación de bienes del infractor y hasta con la muerte, ¿sí? De manera que si hacemos una interpretación armónica, literal y armónica, de los términos del contrato y de la norma aplicable, localizamos una especie de, digamos, sabiduría prudencial, en mi opinión, del sabio doctor en leyes.
lógicamente estas virtudes, ¿verdad?, de la prudencia, la equidad y la interpretación más exacta que se pueda encontrar en los hechos y en las normas es lo que hace que un juez sea un buen juez, imparcial, justo y honesto. Bien, hay finalmente un elemento. ¿Hasta qué horas tengo? Ya me pasé, ¿verdad? Perdón. Pues termino en unas líneas. Yo creo que el elemento ético de la conclusión del Judex en el caso veneciano fue sin lugar a dudas el valor de la vida humana, ¿sí? Lo llevó a interpretar la voluntad de los contratantes y por supuesto ver la intención del demandante. La intención del demandante finalmente también llevaba una carga de odio, ¿sí?, no solo de cumplimiento de la ley. Pero esto ya es un aspecto, por supuesto, más emocional, que pues siendo los seres humanos emocionales, son a veces situaciones que un juez no puede ver si la justicia es de papel. Pero si está enfrente el juez de los justiciables, entonces puede darse cuenta de la condición humana de los conflictuados. Yo creo que, como mencionamos al inicio, ¿no?, la tarea interpretativa del juez, en el caso de la película, pues sin lugar a dudas está teniendo como base el de los derechos fundamentales. ¿Se acuerdan ustedes? Existe ahora ya un segundo párrafo del nuevo artículo primero constitucional que obliga a todas las autoridades a que protejan, reconozcan, protejan, impulsen, defiendan los derechos fundamentales de las personas de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, ¿sí? En fin, obviamente este artículo no estaba vigente en Venecia, ¿verdad? Tuvieron que pasar muchos siglos para que estuvieran vigentes no solo en Venecia, sino pues en muchas partes del mundo, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, etc. Y hasta llegar a esta protección de derechos fundamentales que está teniendo tanto eco a nivel nacional e internacional, ¿no? Ya el tema de los derechos humanos trasciende las fronteras. Tenemos ya una competencia de una Corte Interamericana a la que nosotros nos hemos sometido desde hace varios años, en donde México ha sido demandado y ha perdido varios casos ante la Corte Interamericana, el Estado mexicano, de modo que es importante pues también ver reflejada el área de derechos humanos en esta película. Es una película muy rica, yo los invito a que la vuelvan a ver. Hay pasajes aburridos, es verdad, un poquito densos, pues en ese momento hay un sándwich y con la ventaja de que en DVD la pueden detener, ¿no? A mí me tocó todavía las películas en beta, en VHS, se atoraban en el aparato, el aparato de la película se echaban a perder, y bueno, pues por esa razón fue que los aparatos fueron costando cada vez más baratos, ¿no? Y tienen pues se vislumbra un ciclo de cine de veras interesantísimo. Aprovechen todo lo que puedan encontrar en estos ciclo de cine debate jurídico de la doctora Karina, a quien le agradezco mucho su invitación esta noche. Espero no haberlos aburrido. Estoy en la Suprema Corte de Justicia a sus órdenes, si te gustan comentar algunos temas adicionales sobre esta película u otras, a sus órdenes. Muchas gracias. Para concluir, ¿alguien tendría alguna pregunta para el profesor? ¿Dudas? ¿Algún comentario? Yo tengo una rapidísima. Aquí se supone que el doctor no tenía el título de, ¿no? Entonces
Bueno, como mencioné hace un momento, es una novela, los hechos son ficticios, pero es válida la pregunta, es valiosa porque hoy, como sabemos, existen muchos profesionistas que se dicen tales y la verdad es que no tienen el título o lo consiguen en la Plaza de Santo Domingo, ¿no? Y ahí andan circulando. Pero lo interesante de la actuación del Judex, ¿verdad? Pues bueno, acuérdense que es una mujer que se disfraza de hombre, se disfraza de juez y que pues ama tanto a su esposo y sabe que su esposo quiere mucho a su amigo y salva la causa de los dos, ¿verdad? No quiere ser el reflejo más que nada sentimental, en donde pues el amor se aflora, ¿verdad? Acuérdense que Shakespeare escribe mucho sobre el amor en las novelas. Sin embargo, pues sí es más o menos atormentado en ese rubro, en su vida personal. ¿Qué más? ¿Un comentario adicional? ¿Preguntas? Pues si no las tienen y después les brinca alguna, ¿verdad? Si tienen alguna, yo le dejo a la maestra Karina mi dirección de correo electrónico y si gustan escribirme, encantado de poderles responder. Nada más no me manden chistes ni cadenitas. Muchas gracias. Le damos una constancia al profesor y esperemos que contar con tu presencia en otros ciclos. Encantado, claro que sí, doctora. Nos vemos el próximo miércoles en el siguiente Cineclub. Vamos a pasar una película de Fellini que se llama Ensayo de Orquesta.